En el pádel dobles femenino, fase de grupos, victoria de Paraguay con la dupla Morales-Riquelme sobre Uruguay, conformada por De Lima Fernández, por 2-0 con parciales de 6-3 y 6-3. En natación, en la categoría rutina libre y rutina técnica de equipo femenino, quedó primero Brasil con 78,64 puntos. Segundo puesto para Colombia con 76,87 y tercero Chile con 75,41 puntos. .5101 con un puntaje total de 75.4101. Fue la presentación de... Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí. Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody, mi gente mía, latino el mundo, en alegría, vamos juntos a la montaña de mi patria dominicana, el acordeón. de 71.2481. Fue la presentación de María José Ana Tulier, Lía Luna, Marisabel Medina. .8475. Fue la participación de Tiziana Bonucci, Luciana Causi, Eleonora Dao, Morena Ferrer, Zoe Ferrer. Fue la presentación de Mónica Arango, Kerly Barrera, Melissa Ceballos, Jenny...
1, con un puntaje total de 78.6411. Fue la presentación de Ana Carneiro, Julia Catariño, Vittoria Cloretti. En el día de hoy se desarrolló la cuarta y última jornada del golf en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. En una jornada en la que tuvo por 16 hoyos adelante a Fabricio Zanotti, se definió sobre el final el individual masculino con el oro para el argentino Jorge Fernández, que tuvo una muy buena actuación en los hoyos 17 y 18, consiguiendo 4 puntos por debajo del par. Zanotti 2 golpes por debajo del par. Y Tomás Cocha no pudo sostener lo que venía realizando y en los últimos 2 hoyos logró 7 golpes sobre el par, por lo que la buena actuación de Juan Alberto Álvarez Soto, el uruguayo, que terminó con 6 sobre el par, le permitió quedarse con la medalla de bronce a Uruguay. Oro entonces en el masculino para Argentina, plata para Paraguay y bronce en los hombres para Uruguay. En el desarrollo de la categoría individual femenina, Colombia logró 2 medallas, la de oro y la de bronce, y Paraguay también consiguió la medalla de plata. María José Marín Negrete, con 1 sobre el par, consiguió la medalla de oro. Medalla de plata para María Fernanda Escauriza con 10 sobre el par. Y Paula Andrea Hurtado Restrepo con 11 sobre el par se quedó con la medalla de bronce en individual femenino. Argentina entonces en la modalidad por equipos ha quedado como primera y ha conseguido la medalla de oro con 4 sobre el par, sumando los golpes de los individuales femeninos y masculinos. Lo propio Paraguay, que quedó con 6 sobre el par para la medalla de plata, y Colombia medalla de bronce con 10 sobre el par. El resto de la tabla de posiciones la completaron Chile con 15 sobre el par, Ecuador 27 sobre el par, Venezuela 42 sobre el par, Uruguay 46 sobre el par, Perú 51 sobre el par y Bolivia 56 sobre el par. En el golf, Argentina fue medalla de oro en equipos en individual masculino y Colombia fue quien se quedó con la medalla de oro en individual femenino. En el fútbol masculino, Grupo A, triunfo de Venezuela sobre Paraguay por 2-0. Los goles del elenco petrolero fueron marcados por José Riasco y Kevin Kelsey.
fútbol masculino en la fase de grupos en la fecha 3 fue victoria de la selección argentina ante su par de Ecuador por 3-0. Los goles albicelestes fueron marcados por Alex Nahuel Lima, Roman Rodríguez y Lucas Besosi. Bien, vamos con el compacto de lo que sucedió en la segunda jornada del día sábado 8 de octubre aquí en el estadio de la Unión de Rugby del Paraguay. El primer partido, Chile-Colombia en rugby masculino. Victoria de los Cóndores de Chile por 22-0, donde se destacó el número 9, Videla Benjamín, el número 3, Armstrong, autor de las conquistas del seleccionado chileno, en la victoria de 22-0 sobre Colombia. Fin del partido. El siguiente partido vimos el clásico rioplatense entre Uruguay y Argentina, con la victoria del seleccionado de los Pumas por 33-12, donde se destacó Matías Orzarzuk, excelente, el número 9, autor de 2 conquistas, igual que Igro, autor de las conversiones en el seleccionado argentino. Así que el clásico de Río de la Plata quedó favorable al seleccionado de los Pumas de Argentina por 33-12. Luego seguimos con el siguiente partido, la presentación de Paraguay y Brasil. Este clásico ya del rugby sudamericano, victoria del elenco de los Tupí por 12-7 con los autores del try. Daniel Lima da Silva fue el autor de la conquista del principal try. Y gran trabajo de Paraguay, a pesar de la derrota por 5 puntos de Tommy Musi en el seleccionado guaraní. Itaipú, Visión. ¿Qué equipo está? ¿Qué otro equipo está? El siguiente partido, el partido 23, Paraguay en rugby femenino, gran victoria de las Yacaré por 19-0
donde se destacaron Mayra Méndez, una gladiadora, Lucero Vivero, Ingrid Alfonso, la capitana, Ceci Benza y Romero Verónica, que anotaron las distintas conquistas para el seleccionado de Paraguay, que tuvo una victoria en rugby femenino de 19-0 sobre el seleccionado chileno. Dejala que juegue win con win. También en rugby femenino, el clásico rioplatense se presentó con la victoria de Argentina. Las Jaguares de Argentina ganaron por 10-0 a Uruguay, donde se destacó, por supuesto, la número 10, Sofía González, y Azul Medina, que ingresó en el segundo tiempo, teniendo un gran destaque en el partido. Y en Uruguay, la número 5, María Eugenia Cruces. El partido 25 se encontró el Benjamín del rugby sudamericano, Bolivia enfrentando a Venezuela, donde vimos a Zapata, Sol May Zapata, autora de 3 conquistas, la número 3, una velocista del rugby venezolano, triunfando al seleccionado de Venezuela por 27-0 sobre Bolivia. ¡Uno con uno! Y Uruguay en rugby masculino derrotó a Colombia 40-0 con mucha agresividad y contundencia en defensa al seleccionado Uruguay. Se destacó Guillermo Lichtenstein, el número 9, Viñal, Faciolo, autor de 2 conquistas, Ignacio y Cova Breaciones, el seleccionado de Uruguay. Y en Colombia, Johan Arango, victoria de los Teros de Uruguay sobre los Tucanes por 40-0. ¿Ya? Estoy cansado ya. Fin del encuentro, todavía no. Ahora sí, perdón, gente. En el voleibol masculino, en la categoría todos contra todos por la fecha número 5, Chile venció a Colombia 3-0. Los parciales registrados fueron 25-11, 25-12 y 25-23. El elenco trasandino lidera su llave con 9 puntos luego de este nuevo triunfo.
En la prueba ecuestre mixto, primera prueba, la tabla de puntuaciones la lidera Brasil, seguido por Argentina en segundo lugar y tercero se encuentra Chile. En el salto individual, en la primera prueba, quedó en la punta José Reynoso Fernández, segundo Martín Dopazo de Argentina y tercero Estefan de Freitas de Brasil. Nacional del ranking nacional 2021, vicecampeón nacional de Paraguay. Llano. Vicecampeón nacional preliminar 2021. Medalla de bronce en Cochabamba 20. Final de la World Cup Momaja 2017. Freeway Norma. Juegos Olímpicos de Atenas, Tokio, diplomado. Internacionales y es el Chile. En el ciclismo BMX individual femenino, medalla de oro para Macarena Pérez Grasset de Chile, de plata para Queen Saray Villegas de Colombia y de bronce para Catherine Seyman Díaz, también de Colombia. Sin mayor complicación, ahora en el... Eso es, utilizando ahora los kicks, dirigiéndose de lado a lado. Un minuto, ¿ok? La tenemos. Impresionante utilizando los kicks, impulsándose nuevamente el jumbox. Ciclismo BMX Freestyle individual masculino. Tras las clasificatorias, en la prueba final, la medalla de oro quedó para José Augusto Torres de Argentina, la de plata para el venezolano Daniel Eduardo Ders y la de bronce para el brasileño Gustavo Batista de Oliveira. Nuestro amigo de Chile con mucho estilo. Ahora el tackling y los hips. Ahora lo tenemos, digamos. Bien, aguante, bien hips. Ahí en la parte más alta. Resisting, bouncing. Go down, step down. Impresionante. Ahí
En el inicio de la tercera fecha del balonmano en los Juegos Suramericanos Asunción 2022 en la rama femenina, Paraguay venció a Uruguay por 29-21 en un primer tiempo cerrado que terminó empatado, 13 iguales. Después Paraguay terminó sacando casta de local en la segunda etapa, se aplomó en el partido, se lo llevó por delante y con gran actuación de María Villalba en el arco, acompañada también del trabajo ofensivo, terminó dándolo vuelta y llevó de vuelta a casa 2 puntos importantes en sus pretensiones de conseguir medallas en la última jornada que se producirá el día lunes. Mañana la fecha previa a Paraguay versus Bolivia, a primera hora a partir de las 14, Uruguay versus Argentina a partir de las 16 y Brasil versus Chile a partir de las 18 horas en esto que es los Juegos Suramericanos Asunción 2022 en la disciplina de balonmano femenino.